La vida de Mateo. Mateo era un chico normal, como tú o como yo. Vivía en un pueblo pequeño y tranquilo. Sus días eran iguales: escuela, tareas y videojuegos. No era el mejor estudiante, pero las computadoras, eso era otra cosa. Le fascinaban. Pasaba horas y horas frente a la pantalla, jugando y descubriendo el mundo digital. Mateo soñaba con aventuras, con algo emocionante, algo más que su rutina. Un sábado, mientras caminaba por el mercado, vio una sudadera gris, vieja y gastada, en un puesto de segunda mano. Le gustó cómo se veía, así que la compró sin pensarlo dos veces. La sudadera gris. La sudadera tenía un olor peculiar, a polvo y a tiempo, pero a Mateo no le importó. Se la puso inmediatamente y sintió algo extraño, una comodidad inexplicable, como si la hubiera tenido siempre. A partir de ese día, la sudadera gris se convirtió en su compañera inseparable. Mateo pasaba aún más tiempo con su computadora, pero ya no solo jugaba. Sentía una atracción irresistible por la programación. Aprendía a una velocidad increíble. Los códigos complejos parecían un juego de niños para él. Sus amigos estaban asombrados. Mateo no entendía qué le estaba pasando. Un don inesperado. Mateo absorbía información como una esponja. No importaba el tema, ya fuera matemáticas, historia o ciencias, todo lo aprendía con una facilidad asombrosa. Dominaba lenguajes de programación en cuestión de semanas. Python, Java, C++, no había código que se le resistiera. Lo que para otros era un dolor de cabeza, para él era pan comido. Resolver problemas complejos se había convertido en su pasatiempo favorito. Sus padres no salían de su asombro y sus profesores, bueno, ellos no podían creerlo. Cada examen, cada proyecto, Mateo lo superaba con creces. Mateo no tenía una explicación, no entendía por qué todo le resultaba tan fácil. Simplemente, todo cobraba sentido cuando se sentaba frente a la pantalla con su sudadera gris. Era como si esa prenda le otorgara un poder especial. Una noche, Mateo se quedó trabajando hasta tarde en un proyecto. Estaba tan inmerso en su tarea que perdió la noción del tiempo. La madrugada llegó sin que se diera cuenta. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero Mateo seguía concentrado. De repente, sintió un escalofrío. La habitación estaba fría, pero había algo más, algo extraño. Sus dedos se movían a una velocidad sobrehumana. Era como si alguien más estuviera controlando sus manos. Líneas de código aparecían en la pantalla sin control. El código se escribía solo, como si tuviera vida propia. Mateo se sentía extraño, como si no controlara su propio cuerpo. Intentó detenerse, pero no pudo. Algo misterioso estaba ocurriendo. Miró sus manos con asombro, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Era un don o una maldición? Solo el tiempo lo diría. La noche del cambio. Una noche que Mateo nunca olvidaría. Mateo observaba, sin poder hacer nada, cómo sus manos tecleaban sin cesar. Cada tecla que presionaba parecía tener vida propia, como si estuviera poseído por una fuerza invisible. Imágenes y datos volaban por la pantalla a una velocidad impresionante. Nombres, fechas, lugares. Todo se mezclaba en un torbellino de información que Mateo no podía comprender. Información que él nunca había visto. Datos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, pero que eran demasiado reales. Sentía una presencia oscura a su alrededor. Una sombra que se cernía sobre él, llenando la habitación de un frío aterrador. Una voz susurraba en su mente. Palabras que no entendía, pero que le llenaban de un miedo indescriptible. Una voz fría y lejana. Una voz que parecía venir de las profundidades de la oscuridad. La voz le hablaba de traición, de una banda criminal, de una venganza pendiente, historias de odio y rencor que se entrelazaban en su mente. Mateo era un simple espectador en su propio cuerpo. No podía moverse, no podía gritar, solo podía observar. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar.
La noche se hizo eterna. Cada segundo se alargaba, convirtiéndose en una eternidad de terror. Los dedos de Mateo no se detenían. Seguían tecleando, como si tuvieran una misión que cumplir. La información fluía sin control, datos que parecían no tener fin, llenando la pantalla con su incesante flujo. Nombres y caras de criminales desfilaban por la pantalla, rostros que Mateo nunca había visto, pero que ahora estaban grabados en su memoria. El sol se asomó por la ventana. Mateo despertó con la cabeza sobre el teclado. Sentía un cansancio extremo. No recordaba nada de la noche anterior. Miró la pantalla. Estaba llena de archivos y carpetas que él no había creado. Los nombres no le sonaban de nada. Intentó recordar, pero su mente estaba en blanco. Solo quedaban fragmentos confusos. Una sensación de miedo lo invadió. Cerró la computadora de golpe. Necesitaba alejarse de allí, pero algo le decía que aquello no había terminado. Los días siguientes fueron una tortura para Mateo. Imágenes borrosas y voces lejanas lo atormentaban. No entendía qué estaba pasando. Una mañana, la policía llamó a su puerta. Lo interrogaron sobre los archivos encontrados en su computadora. Mateo no supo qué decir. Él no había creado esos archivos. La policía no le creyó del todo. Los archivos contenían información confidencial. Pruebas irrefutables contra una red de ciberdelincuentes. Mateo era el único sospechoso, pero él no recordaba nada. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Se estaba volviendo loco? Mateo se obsesionó con descubrir la verdad. Investigó por su cuenta. Buscó información sobre los nombres que aparecían en los archivos. Descubrió que pertenecían a una banda de cibercriminales rusos. Habían sido arrestados la misma noche en que él se quedó dormido frente a la computadora. La policía lo había considerado un héroe anónimo, un hacker que les había dado información crucial. Mateo no entendía nada. ¿Cómo había llegado esa información a sus manos? ¿Quién era él realmente? Las preguntas lo atormentaban sin descanso. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un experto en ciberseguridad. Sus habilidades eran excepcionales. Consiguió un trabajo en una empresa muy importante. Su talento era innegable. Mateo era una estrella en ascenso, pero el misterio de su pasado lo perseguía. La policía nunca descubrió la verdad. Los archivos seguían siendo un enigma. Mateo había intentado olvidar. Había rehecho su vida. Pero la duda seguía ahí. ¿Quién era él realmente? ¿Qué había sucedido aquella noche? Un día, Mateo asistió a una conferencia sobre ciberseguridad. Entre la multitud, reconoció un rostro familiar. Era uno de los agentes que lo había interrogado años atrás. El agente también lo reconoció. Se acercó a Mateo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sí, soy yo. ¿Sé tú? ¿Mateo? Ha pasado mucho tiempo. Demasiado, pensó Mateo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo lo hizo? Mateo no entendía a qué se refería. ¿Cómo logró acceder a la información de la banda rusa? No lo sé. Realmente no lo sé. El agente suspiró. Siempre lo supimos. Usted era el único que podía haberlo hecho. ¿De qué habla? Encontramos algo en su computadora. Una huella digital. No era suya. Pertenecía a un hacker ruso. Murió hace años. Era el líder de la banda que usted ayudó a detener. Mateo se quedó sin palabras. No podía creer lo que acababa de descubrir. Su mente estaba en un torbellino de emociones y pensamientos. La verdad lo golpeó como un rayo. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronara ante sus ojos. La sudadera, la presencia, los recuerdos fragmentados. Todo tenía sentido ahora. Había sido un instrumento, una pieza en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Un medium para la venganza. Pero ahora, con esta nueva comprensión, sentía una mezcla de miedo y determinación. El agente sonrió con tristeza. Sabía que Mateo estaba destinado a grandes cosas, pero también sabía el peso que llevaba sobre sus hombros.
Hizo lo correcto, Mateo. Aunque no lo recuerde, su sacrificio no fue en vano. Mateo regresó a casa con el corazón en un puño. Cada paso que daba resonaba con el peso de su nueva realidad. Sacó la sudadera gris del armario. La tela era suave al tacto, pero ahora parecía tener un nuevo significado. La observó con una mezcla de temor y respeto. Esta prenda, que antes era solo una sudadera vieja, ahora era un símbolo de su pasado y su futuro. Ya no era solo una prenda vieja, era un legado, un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que debía proteger. Un recordatorio de una vida pasada, una vida que había sido marcada por sacrificios y decisiones difíciles. Mateo supo en ese momento que su destino estaba ligado a la ciberseguridad. No solo protegería a los suyos, sino al mundo entero. Protegería al mundo de las sombras. Usaría sus habilidades para combatir las amenazas invisibles que acechaban en la red. Honraría el sacrificio del hombre que lo había elegido. Cada línea de código que escribiera sería un tributo a su mentor. Su historia estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba, y Mateo estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera.